Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los dueños de casa la posibilidad de estar nuevamente presentes con el IPCBA en un evento de capacitación dirigido directamente a productores ganaderos, ¿sí? Siempre que el instituto puede, baja territorio a todo el país y esta zona entendimos que tiene un enorme potencial ganadero. Un poco voy a empezar la presentación con algún interrogante o algún disparador, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, como de hecho lo estamos haciendo a través de encuestas, si les preguntara si están de acuerdo o no con esta frase, ¿sí? Si dice, los salarios recuperarán poder adquisitivo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Hay alguna duda? Yo lo que les voy a hacer es mostrar, en principio, lo que han pensado otros productores ya en algún otro evento que hemos hecho con el instituto en distintas regiones del país, en Cañada Rosquín, en Formosa, en Villaguay. La mayoría de productores ganaderos y técnicos relacionados al sector, si ven las barras del medio, están de acuerdo. O sea, dice, bueno, de alguna manera sí, los salarios recuperarán poder adquisitivo. La segunda pregunta es, ¿la inflación descenderá a los niveles que quiere el gobierno? ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo con esta afirmación o aseveración? En general, el productor ganadero está de acuerdo con esta cuestión. Tiene en mente que la inflación va a descender a los niveles que pretende el gobierno. Tercera pregunta, directamente vinculada al negocio. ¿La carne vacuna subirá por encima de la inflación?, dice la frase. ¿Se está de acuerdo o no? Buena parte de los productores que consultamos ya en otros eventos de capacitación como están en desacuerdo. Es decir, están pensando que la evolución del precio de la carne va a ir por lo menos como la inflación o en todo caso por debajo, pero no por encima de la inflación. Dice, cuando se compra más carne vacuna en Argentina, dice, ¿no? ¿Cuándo es que se compra más carne? ¿Qué les parece? ¿Cuándo hay más demanda de carne en Argentina? Y ahí aparecen los principales motivos con los cuales los productores identifican mayor demanda de carne. Obviamente, la cuestión que tiene que ver con el precio de la carne vacuna y la cuestión que tiene que ver con la disminución de la inflación y los salarios o la recuperación del poder adquisitivo son los que más juegan en esta cuestión. Estamos tratando de ver desde su visión de los productores cuáles son las variables fundamentales que inciden en el negocio de la carne. Esto no es una encuesta del instituto, sino es un índice que ha lanzado el INTA, hay aquí presentes gente de INTA, no hace mucho, es un índice de confianza del productor agropecuario, donde se le pregunta cuáles son los temas que más le preocupan a los productores, y si se fijan, en primer término aparece presión tributaria. Segundo término, infraestructura, que se manifestará con más o menos intensidad en distintos lugares del país. Yo escuchaba hace un rato la presentación de Australia y digamos, la experiencia de Australia y Nueva Zelanda, cuando hablaban de, bueno, cómo es la infraestructura en esos países. Y en tercer y cuarto lugar aparecen cuestiones que hacen o que tienen que ver al acceso y costo de financiamiento. También envidiaba la situación de Australia y Nueva Zelanda. Y cuestiones que tienen que ver con los movimientos del dólar. Estas son las preocupaciones que andan rondando en el caso de los productores ganaderos puntualmente o productores agropecuarios en el caso del INTA. Si analizamos la situación del rodeo argentino y qué es lo que ha pasado o lo que viene pasando después de la crisis que tuvimos, ¿sí? Uno dice, bueno, tenemos un stock, que ya algo lo adelantó Jorge Torelli, 53 millones, una tasa de extracción de 23%, eso traducido significa hay muchas vacas de vacaciones, ¿sí?
Y si uno analiza la tasa de extracción de novillos y novillitos, uno dice, bueno, 3/4 partes de los novillitos en Argentina terminan siendo faenados con un peso menor a los 430 kilos, ¿sí? Y buena parte de los novillitos terminan siendo faenados con muy bajo peso de faena, y solo un 24%, la cuarta parte de los novillitos, termina su vida productiva y digamos, útil o comercial como novillo. Solo un 24%. Este es nuestro perfil de faena. Me fui. ¿Dónde estoy? A ver la ayuda de sistemas que en algún lado me fui. El tema es, tenemos una recuperación de stock muy lenta, muy gradual, a raíz de un 1,4% anual, y tenemos un perfil de faena que se mueve al ritmo del mercado interno, en donde hay una clara preferencia por consumo de animales chicos, ¿sí? Ternera y novillito especial en todo caso. Lo que tienen en pantalla es un estudio de mercado que hace el Instituto desde hace ya varios años. Gracias a Dios hemos podido continuar la política de relevar precios en 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y este año lo hemos extendido a Rosario y a Córdoba. Y ahí tienen un poco las muestras de esos puntos de venta y el tipo de animal que se vende o se expende en esas carnicerías y supermercados. Lo que les quiero comentar en líneas generales de este principal centro de consumo de Argentina es que el consumidor de esta zona, si el precio promedio de la carne está rondando alrededor de 131, 132 pesos, ese precio promedio es premiado alrededor de un 4,3% si es carne de ternera, y se castiga en un 8,6% si es carne de novillo. Eso es un poco para dimensionar cómo es que en el principal centro de consumo hay una clara preferencia y disponibilidad a pagar más caro por carne proveniente de animales chicos. Esto también es una pregunta a productores, en este caso, digamos, hecho en otras regiones, otras capacitaciones que hemos hecho en otras regiones del país, ¿sí? En Tucumán y en Embajador Martini, en La Pampa, donde le preguntamos, bueno, ¿por qué les parece al productor que es difícil que Argentina produzca animales más pesados? ¿Sí? En algún momento hemos hecho algún cálculo ahí con Jorge Grinberg también. Las tres principales causas que invocan los productores tienen que ver con la necesidad de afrontar procesos de producción más largos, la necesidad de disponer o contar con capital de trabajo para afrontar esos procesos, y una incertidumbre respecto a los precios que se van a obtener después de justamente afrontar esos procesos largos. Eso es lo que está puesto en esa transparencia que figura allí. Si analizamos la situación de faena y de producción de este año de Argentina, estos son datos del IPCBA, pero los primeros 9 meses del año, son datos bien frescos, incluyendo septiembre, tenemos un 5,6% más de faena respecto al año pasado y un 5,1% más de producción respecto al año pasado, ¿sí? Esto es que estamos teniendo, y más allá de la recomposición gradual del stock, estamos teniendo más carne en el mercado interno. Esto tiene que ver con los precios. Bueno, tenemos más carne. ¿Qué está pasando con los precios de la hacienda? Los últimos 3 meses, los datos nominales están indicando una estabilización de precios de hacienda si uno tiene en cuenta las cotizaciones de Liniers, ¿sí? Estamos bastante estabilizados, salvo la vaca, que tiene un componente estacional, está bastante estabilizada el precio de la hacienda, con movimientos entre un 1 y un 2% en los últimos 3 meses. Lo que se muestra en el gráfico es la evolución, la curva de arriba, la evolución del índice inflacionario, las dos curvas que siguen, los precios de ternero y los precios de gordo,
Y la línea amarilla de abajo, el tema del dólar, cómo ha venido evolucionando el dólar. Si bien hay buenas expectativas de la ganadería, la realidad, si uno objetivamente mira estas curvas, dice, bueno, la ganadería o el precio de la hacienda ha venido por debajo de la inflación, ¿sí? Ha venido perdiendo, digamos, precio, en términos de precios reales, ha venido perdiendo algunos espacios. Acá está más graficado. La línea amarilla es el promedio móvil de los últimos, del último año del precio real de la hacienda, ¿sí? Esto es, dejando de lado el efecto inflacionario, y uno ve que viene en una caída. ¿Sí? La hacienda hoy está entre un 12 y un 13% más barata en términos reales respecto a un año atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Ya habiendo explicado cómo viene moviéndose la hacienda, ¿qué es lo que pasa con los precios al consumidor? Estos son datos que yo les mencionaba del estudio de mercados del IPCBA. Son datos de la evolución de precios de la carne, precios promedio, en carnicerías y en supermercados. La línea celeste, que es la que va más por arriba, es la del precio de supermercados, ¿sí? Y la de abajo es en carnicerías. Hace un año teníamos un diferencial de precios de la carne 8 pesos más cara en promedio en supermercados que en carnicerías. Y digamos, en la última medición esa diferencia se achicó a la mitad. Estamos hablando de 4 pesos más cara la carne en supermercados que en carnicerías. Si nos vamos al último mes, la carne aumentó en Capital Federal y en el conurbano un 2,1%, ¿sí? No lo van a ver muy bien en la transparencia y sobre todo los demás atrás. Yo estuve del otro lado viendo las presentaciones. Aumentó un 2,1%, pero aumentó prácticamente el doble en el nivel socioeconómico más caro, digamos, en el segmento de población de nivel socioeconómico mejor acomodado. Y aumentó prácticamente el doble a nivel de supermercados. Esto es lo que viene sucediendo en el AMBA, ¿no es cierto?, en el principal centro de consumo del país. Lo que sigue muestra las diferencias respecto a los otros dos centros de consumo importantes, a Rosario y a Córdoba. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, muestra el precio de supermercados, en el caso de Córdoba, muy por encima del precio de carnicerías. Y si se fijan en el caso de Rosario, a la derecha, y sobre todo en los últimos 2 meses, una paridad en el precio entre lo que es el precio de venta promedio en carnicerías y supermercados. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué es importante tener en claro cómo funcionan estas dinámicas de comparación entre precios de supermercados y carnicerías? Nosotros preguntamos a la gente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y también en el interior del país, es una muestra que representa a todo el país, ¿cuál había sido su comportamiento de compra de carne vacuna en los últimos tiempos debidos a los aumentos de precios? 4 de cada 10 personas nos dice que no han cambiado su forma de comprar carne. Pero 2 de cada 10 personas dice que se pasaron y han aumentado la compra en carnicerías y han disminuido en supermercados. 1 de cada 10 al revés, han dejado de lado carnicerías y han aumentado en supermercados. 2 de cada 10 han pasado de carnicerías a carnicerías más baratas. Y 1 de cada 10 han pasado de supermercados a supermercados más baratas. Con lo cual, uno dice, el argentino es de por sí carnívoro y fiel a la carne, pero en los últimos años manifiesta muchísimo movimiento y una elevada infidelidad hacia los puntos de venta. Ahora me voy a meter con algunas de las cuestiones que inciden en la demanda de carne y algunos indicadores de la macroeconomía que, bueno, hacen o inciden sobre el consumo. Estas son buenas noticias, ¿sí? Estos son datos de CAME, una de las cámaras empresarias minoristas, son datos de producción industrial,
Y uno dice, bueno, la tendencia, hay un mejoramiento de la producción industrial, si bien todavía estos primeros 9 meses del año hay una variación interanual negativa, pero esa variación interanual negativa se viene achicando y el dato para el mes de agosto en realidad dio inclusive un incremento de la producción industrial respecto a agosto del 2016. Seguir de cerca esta cuestión es clave. La carrera entre salarios, ¿sí? y el nivel inflacionario es quizás el indicador más claro de lo que puede llegar a pasar con el bolsillo de la gente. Entonces, esto hay que seguirlo de cerca. ¿Hay algún dato del gobierno, del índice de salario que lanzó y que arrojó sus primeros números en el primer semestre del año, indicando algunos puntos por encima del nivel inflacionario? Esta es la expresión del consumo en Argentina, que ha venido pasando todos estos meses por detrás con el consumo, y lo que indican las barras es la variación interanual del consumo. Si nos fijamos, los primeros 9 meses acumulados de este año, hay una variación interanual de un 2,3% menos de consumo de bienes y servicios respecto al 2016. ¿Por qué resalto esto? Si bien es un dato auspicioso, todavía hay una variación interanual de caída de consumo. Esto es lo que está pasando con carne vacuna. Esto es dato de CICRA, que es una de las cámaras de la industria frigorífica de Argentina, que emite un informe mensual. El dato interanual acumulado de los primeros 9 meses está indicando una recuperación del consumo de carne de alrededor de un 7%. Esto es para quienes estamos vinculados al negocio de la carne, es una tremenda noticia, la verdad es muy buena noticia, ¿sí? Tener hoy un consumo, como lo mencionaba Forte en la presentación, de 58 kilos por habitante por año, ¿sí? En un contexto donde el consumo le cuesta recuperarse, estamos recuperando consumo. ¿Qué es lo que puede pasar en los meses que vienen, ¿sí? Desde el punto de vista de oferta, de demanda? Las barras indican la oferta de ganado de este año y la línea indica la evolución de la oferta del año pasado, ¿sí? La línea azul. Si ustedes ven, nos estamos metiendo de octubre en adelante en los meses de mayor oferta de Hacienda en el mercado interno, ¿sí? Estacionalmente entramos en la zona de mayor oferta, ¿sí? Y este año, puntualmente, si analizamos lo que está pasando en los feedlots, ¿sí? Tenemos uno de los porcentajes de ocupación de Hacienda en los feedlots más altos de los últimos 10 años. Con lo cual, vamos a tener una mayor oferta de Hacienda liviana, inclusive con alguna postergación en el tiempo a raíz de los problemas de inundaciones y de barro. Esta es la evolución de la relación ternero-novillo. En función de lo que les digo, nos acercamos a una época de mayor oferta de gordo, y a su vez nos alejamos de la mayor oferta o periodo de fuerte zafra de terneros, con lo cual la relación ternero-novillo de acá a futuro va a ir agrandándose cada vez más, ¿sí? Nos acercamos en los meses en donde tenemos en promedio entre un 4 y un 6% del total de terneros comercializados por mes, y nos alejamos del periodo en donde de abril, mayo, donde se comercializan por mes alrededor del 15% de la oferta de terneros. Con lo cual, esa relación ternero-novillo va a ir mejorando de acá a fin de año. El tema de inundaciones, esto va seguramente a quitarle o a restarle capacidad de recomposición de stocks, ¿sí? Sobre todo en la cuenca del Salado, que es la principal zona afectada. Estamos hablando entre la cuenca y las principales provincias productoras, tenemos que hay alrededor de 10 millones de hectáreas afectadas. Si analizamos algún indicador de la macroeconomía, me parece importante
que le presten atención a este gráfico. Esto es el stock del EVAX, que es la emisión de títulos públicos por parte del Banco Central. Estamos ya en un stock que está superando el billón, ¿sí? O sea, estamos en un nivel de emisión de letras verdaderamente alto. Y esto tiene que ver también con, digamos, con la fuerte atracción que tiene este tipo de inversiones desde el punto de vista, llamémosle, especulativo. Y acá me gustó usar este dato, digamos, porque muestra lo que sería el valor de la tasa de interés real de política económica de Argentina comparada con otros países. Si nosotros decimos algunas alternativas de inversión tienen un valor de alrededor de un 27% y tenemos a futuro unas perspectivas de inflación anual de un 17%, ahí tenemos la consecuencia, una tasa de interés real verdaderamente atractiva de más de 10%. Fíjense, si la comparamos con Brasil, que es de 4,4, si la comparamos con Perú es de 0,8, o sea, hay un fuerte atractivo para que la plata termine, en definitiva, en este tipo de alternativas de inversión. Yo les decía, una de las preocupaciones de los productores es el dólar. ¿Qué puede pasar con el dólar a futuro? Esto es las perspectivas del sector privado, que en realidad las está relevando el Banco Central de la República Argentina, pero son las expectativas de mercado privadas. Y este es el camino que están viendo en torno al dólar. Un dólar en el mes de marzo del año que viene a 18,7, agosto-septiembre alrededor de 20 pesos y en diciembre del año que viene alrededor de 21 pesos. Inflación. El último dato del mes de septiembre, 1,9, inflación acumulada, un valor del 17,6, ya superada la expectativa para todo el año por parte del gobierno. Es decir, vemos gradualmente una baja de la inflación, pero la realidad está viendo que está costando domarla. No sé si lo alcanzan a ver ahí, por ahí es un dato halagüeño para la zona, pero en el dato de la derecha habla de que para el mes de septiembre en Patagonia el indicador dio 1,3% menor al promedio nacional. ¿Qué es lo que se está esperando a futuro? Una baja, lo mismo, del sector privado está diciendo a fin de año vamos a tener una inflación del 22% anual, a fines del año que viene alrededor de un 16% y a fines del 2019 alrededor de un 11%. Esta es la perspectiva de baja de la inflación, como les digo, de manera muy, muy gradual. Me gustaría hablar de 2 o 3 cuestiones vinculadas a que la carne no está sola en el mercado. ¿Sí? Cuando uno analizaba el mercado de la carne vacuna hace unos años, hablaba de carne vacuna y cuando miraba al costado no había nadie. Y hoy tenemos un colchón de 46 kilos por habitante por año de pollo y un colchón de 17 kilos por habitante por año de cerdo, ¿sí? Y esto es un poco la evolución de precios relativos, lo que está planteado ahí del último año. Estructuralmente, estos sustitutos vienen abaratándose respecto al movimiento de precios de carne vacuna. Esto es un dato del panel online que hacemos, este estudio de mercado que hacemos desde el IPCBA, donde le preguntamos a la gente, bueno, si usted encuentra cara la carne vacuna, ¿por qué alimento la sustituiría? Y aparece en primer lugar pollo, verdura y pastas, y después aparece también ahí cerdo, pescado, y en último lugar cortes cárnicos como otra alternativa. Esto hay que seguirlo de cerca, no lo van a ver, pero los datos desagregados, que son los que están ahí abajo, habla de un comportamiento de las generaciones más jóvenes, más propensas a consumir pollo y verdura. Hoy lo hablaba con algunos productores, estamos en situaciones de sustitución, por ahí con mucha más presión que en otros años. Me están apurando, pero déjenme mostrarles 2 o 3 cuestiones más. Asado, nuestro corte predilecto, o uno de nuestros cortes predilectos. Si usted va a un punto de venta hoy, lo encuentra a 125 pesos, que es el precio promedio
en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué hace si lo encuentra ese precio? Hay un alto porcentaje de la gente, las barras de la izquierda, que dice no lo reemplazaría, ¿sí? Y lo que sigue, sí reemplazaría por cerdo y por pollo, más por pollo que por cerdo, pero sí hay alrededor de un 40%. Si hacemos la misma pregunta para un corte de menor salida comercial, por ejemplo cuadrada, vamos a encontrar que los comportamientos son parecidos, pero ya acá hay más gente todavía dispuesta a reemplazarlo. Y además hay más gente que directamente no conoce al corte o no lo usa. ¿Y por qué les pongo esto? Porque esto da lugar a trabajos del IPCBA para promocionar este tipo de cortes, para lograr que tengan mejor salida comercial. Es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo. Las últimas dos. Nosotros le preguntamos a la gente, y en realidad es parte de terminar con un mensaje optimista, ¿no? Más allá de todo lo que he puesto sobre la mesa. Le preguntamos a la gente qué piensa si la inflación baja, más allá de la gradualidad, cuál es su postura respecto a la compra de carne de novillo. Y hay un 45% de la gente que está diciendo es probable que aumente la cantidad de carne vacuna. Esto no deja de ser verdaderamente un mensaje optimista. Y le preguntamos también a la gente cuán probable era que incremente su consumo de carne en los primeros o en los siguientes 3 meses. Y ahí hay un salto importante. En agosto, un 43% de la gente nos decía, sí, es probable que aumente el consumo de carne. Y en septiembre, la medición del mes pasado, ya un 57% de la gente nos está diciendo es probable que voy a aumentar mi consumo de carne. Y ahí termino la historia, es decir, cuando uno le pregunta a la gente cómo está viendo el futuro, con todas estas cosas que hemos puesto sobre la mesa, la gente está diciendo, bueno, desde su intención está viendo como que va a mejorar su consumo de carne, que como se estuvo diciendo en toda esta mañana, el mercado interno es el principal sostén hoy por hoy del negocio. Como digo yo, si esto fuera fácil, todos serían ganaderos. Desde ya agradezco su atención y a disposición. Muchas gracias.